Los Salmos, un testimonio de Cristo, pero ven que dice parte 1, dice 1, ¿sí? En teoría, esta sería la última enseñanza de lo que hemos venido hablando acerca de los salmos mesiánicos o salmos que hacen referencia a Cristo. Y digo en teoría porque, aunque esta es la última enseñanza, esta la vamos a partir en 2 diferentes predicaciones. Ya en una próxima ocasión daremos la segunda parte, y con todo esto ya vamos a redondear enero, febrero, marzo, 3 meses y algo más de enseñanzas acerca de los salmos, que creo que hemos aprendido todos, ¿no? Todos hemos escuchado, algunas cosas las pudimos corroborar, otras, para los que también escuchamos, nos fueron bastante reveladoras, nuevas, cosas que no habíamos escuchado en algún otro momento, a través de las predicaciones que David también nos ministraba. Así que, bueno, gracias a Dios. Ese es el propósito, de que nosotros entendamos que la iglesia de Cristo no es más que la universidad del reino de los cielos, y nosotros venimos a conocer al Señor, venimos a aprender acerca de su reino, venimos a profundizar en su palabra. No venimos simplemente a usar las escrituras, venimos a escudriñar las escrituras, porque las sectas también utilizan las escrituras. Esa tiene que ser la diferencia, no usar las escrituras, sino escudriñarlas. ¿Sí? Profundizar en ellas. Los salmos, entonces, un testimonio de Cristo. ¿Y de dónde nace este título? Cuando dice un testimonio, y está dando lugar a que hay más testimonios acerca de esto, y nosotros exploramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, 44, que no lo tenemos aquí. El Señor Jesucristo se presenta delante de sus discípulos después de haber resucitado. De hecho, de entre el grupo de los discípulos están 2 de ellos que iban camino a Emaús, y entre ellos están compartiendo acerca de sus experiencias. Y el Señor entonces inmediatamente se aparece a ellos, les muestra sus manos, les muestra su costado, les muestra sus pies, y les dice: cuando estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. ¿En dónde? En 3 lugares: la ley de Moisés, en los profetas, ¿y dónde? Dice que en los salmos habían declaraciones o profecías que tenían que cumplirse en el Señor Jesucristo. ¿Sí? De ahí nace este título, los salmos, un testimonio de Cristo. David, gracias por la diapositiva. Y como ya lo hemos compartido, recuerden que todos estos salmos que hacen alusión a Cristo tienen una base original en el salmista, prácticamente todo en David, ¿sí? Él haciendo, ya esto lo hemos repetido tantas veces, pero queremos reafirmarlo en nuestras mentes, de que todo parte de experiencias del salmista, o experiencias dolorosas, o experiencias que producen alegría, o experiencias que producen gratitud, experiencias que llevan a expresar adoración al Señor, pero que estas experiencias también tenían un énfasis profético hacia el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, y no prometido solamente desde los salmos, lo acabamos de leer, desde la misma ley, los salmos, y pasando por los profetas, haciendo anuncio de que vendría uno, que sería el Salvador de la nación, pero que sería el Salvador de los demás pueblos fuera de la nación de Israel. ¿Sí? Así que lo que vamos a ver, vamos a explorar hoy 7 versículos. Inmediatamente miramos el versículo, vamos a mirar, de qué manera se cumple en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Cómo se cumple en la vida de Jesucristo, cómo se cumple en los tiempos en que nuestro Señor y nuestro Salvador anduvo en la tierra. Ahora, los salmos mesiánicos no solamente hacen alusión o referencia a la vida como tal del Señor Jesucristo, sino a la experiencia de su muerte, resurrección, ascensión y aún glorificación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar entonces explorando ahora, y vamos a ir súper rápido. Yo creo que no nos vamos a tardar muchísimo, solamente vamos a hacer alusión a algunos textos y ya está. Recuerden que tenemos igual el canal de YouTube para que volvamos a repasar, volver a estudiar, volver a memorizar todo lo que hemos aprendido hoy, para las personas que están conectadas, para todos nosotros. Tenemos esta gran herramienta que además no solamente nos sirve para nosotros, sino para compartirlo
con otros. Vamos a mirar entonces, para que vayamos al grano, el Salmo capítulo 27, versículo 12. Dice el salmista: no me entregues al capricho de mis adversarios, lo está diciendo el salmista David, pues contra mí se levantan, ¿qué? No solamente testigos, sino falsos testigos que respiran violencia. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero ¿cómo se cumple esto en el nuevo pacto? Inmediatamente hacemos lectura y vamos a contextualizar un poco los dos textos. Mateo capítulo 26, 59 al 61 dice: los jefes de los sacerdotes, que se conoce como el Sanedrín, y el consejo en pleno, buscaba alguna prueba, ¿qué? Falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. ¿Pero qué? Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. La situación que se presenta aquí con el salmista es que él estaba siendo oprimido no solamente por adversarios, sino por testigos falsos. ¿Cuáles eran esos testigos falsos? Según los eruditos, según analizando el contexto histórico, hay 3 personas que estaban rodeando a David y que lo estaban persiguiendo u oprimiendo. Uno de ellos se llama Doeg, D-O-E-G, Doeg, que está en Primera de Samuel, capítulo 21 y 22. Doeg era un siervo del rey Saúl para ese tiempo y acusó a David de reunirse con un sacerdote llamado Ahimelech con el fin de destronar a Saúl de su reino, de su trono, de su gobierno. Lo estaba acusando falsamente para que posteriormente este mismo Doeg, uniéndose con Saúl, asesinaran a todos los sacerdotes que estaban funcionando en ese momento, o que estaban sirviendo en el templo en ese momento. Pero no solamente Doeg, sino que había un hombre llamado también Simei o Simei, ¿sí? Este ya aparece incluso en segunda de Samuel, capítulos 16 y 17, y de hecho el Salmo capítulo 52 es un salmo que David escribe como dedicatoria a este hombre, ¿sí? Y lo escribe a razón de que cuando David ya estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, Simei lo insulta, le lanza piedras y dice que lo que le está sucediendo de parte de su hijo no es más que la consecuencia de haber intentado usurpar el trono de Saúl, que también era una acusación falsa. Y el tercer perseguidor, que lo estaba también persiguiendo de una forma injusta, era el mismo Saúl, que por causa de sus celos y por causa de su falta de relación con Dios, de su entendimiento, de su carnalidad, de su banalidad, estaba persiguiendo a David e intentando matarlo cuantas veces le era posible. Pero en el caso del Señor Jesucristo, dice que él estaba delante de los sacerdotes. Y aquí se presenta 3 grupos de personas, un triple intento de falsa acusación. Primero, dice el versículo 59, a través de los sacerdotes y el consejo que estaban buscando pruebas falsas. No estaban buscando pruebas, no estaban intentando hacer justicia, estaban buscando pruebas falsas para condenarlo. ¿Y condenarlo cómo? A muerte. 2, dice que se presentó una cantidad o una multitud de testigos, ¿sí? Pero que ninguno de ellos, cuando miramos Marcos 14, ninguno se ponían de acuerdo entre ellos en los testimonios que daban.
Y se presenta un tercer grupo de personas, de hecho son dos personas y aquí sucede algo muy interesante, que dicen una verdad a medias. Miren lo que dicen al final. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Si lo miramos de forma superficial, ¿el Señor dijo esto? Sí, lo dijo a medias. Porque cuando nosotros examinamos Juan 2:19, si fuera verdad que el Señor estaba pensando en destruir el templo, vamos a pensar en esto. El Señor no dijo, yo voy a destruir el templo y levantarlo. El Señor dijo, destruyan el templo, yo no lo voy a destruir. Pero ellos estaban acusando al Señor Jesucristo de que no solamente lo levantaría, sino que Él mismo lo iba a destruir. El Señor nunca dijo eso. Pero segundo, lo acusaron basados en la ignorancia de que el Señor estaba hablando de su propio cuerpo y de que Él mismo sería sacrificado para que muriendo al tercer día resucitaría. De eso estaba hablando el Señor. ¿Sí? ¿Recuerdan ese episodio? Muy bien. Vamos a seguir entonces explorando otras diapositivas. Salmo 31:5. Simplemente vamos a leer, mirar algún tema de contexto histórico y al final haremos algunos comentarios. Salmo 31:5 dice, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Y Lucas 23:46, que es el texto donde nosotros encontramos aplicación o cumplimiento de esta profecía, dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, ¿qué? ¿Dónde sucedió esto? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Pero ¿qué sucede entonces con respecto a David? Volvemos a la misma historia. A pesar de que David gobernaba como rey de Israel, casi que sobre todas sus guerras prevalecía, pero tuvo 2 momentos que realmente para él fueron bastante críticos. Insistimos, uno a través de Saúl, ¿cierto? Con todos sus siervos, con todos quienes les calumniaban, pero el segundo a través de Absalón, su hijo, que este sí tenía la intención de destronar a su padre David. ¿Sí? Saúl por causa de sus celos y Absalón por causa de su ambición. Deberíamos examinar si estos enemigos externos, escuchen esto, si estos enemigos externos que rodeaban a David no suelen ser los enemigos internos que nosotros como creyentes tenemos. Dentro del ministerio sucede. Esto no sucede afuera, esto sucede adentro. ¿Sí? Y la expresión de David es, al verse rodeado, ni siquiera clamaba al Señor por la protección de su vida, sino que entendiendo que su vida podía perderse, le dice, Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Que no habla más de la profunda confianza que David tenía en su Señor, pero que además entendía que Dios era soberano sobre su vida y sobre sus días. Pero que cuando miramos ya entonces en Lucas capítulo 23:46, como bien lo estábamos diciendo todos, este fue un suceso de la cruz. David estaba en peligro, el Señor no estaba en peligro. Ya había un decreto de muerte sobre su cuerpo. ¿Sí? Pero dice que inmediatamente Jesús exclama diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primero dice que expiró. Pero cuando miramos un versículo posterior, en el versículo 47, dice que hay un centurión que mirando todo lo sucedido dijo, verdaderamente este es Hijo de Dios.
A lo que podemos concluir con esa declaración de que ese centurión, teniendo la experiencia de la cruz, se convirtió al Señor. E incluso algunos dicen, no hay nada que lo asegure, pero podría ser que este centurión que estuvo allí en la cruz diciendo, este verdaderamente es hijo de Dios, es Cornelio, el centurión que aparece en Hechos capítulo 10. Interesante. Interesante. Pero que además el Señor Jesucristo, como en la intención misma de David, no estaba pidiéndole al Señor cuando le decía, en tus manos encomiendo mi espíritu, no le estaba pidiendo que lo bajara de la cruz. ¿Sí? De hecho, estaba pidiendo que la justicia de Dios se pusiera sobre él. Es decir, que a causa de que él cumplió perfectamente su propósito en la tierra, ¿sí?, de obedecer perfectamente a la ley y que no hubiese pecado alguno, ni tacha alguna, ni mancha alguna en él, no solamente se cumpliera su muerte en la cruz, sino que por causa de la justicia de Dios, él resucitara después de la cruz. E incluso cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, posiblemente sea esta una respuesta de lo que él clamaba en Juan capítulo 17:5, cuando decía, Señor, que yo tenga nuevamente la gloria contigo posteriormente, esa gloria que tuve antes contigo. Es decir, que vuelva yo al lugar de donde salí. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que el Señor salió de algo que se llama la eternidad. La eternidad. Exploramos la diapositiva 3 y dice, Salmo 34, versículo 20, le protegerá todos los huesos y ni uno solo ¿qué? Ni uno solo le quebrarán. Juan 19, 33 y 36 dice, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron ¿qué? Sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Esto sucedió, recuerden que la palabra para está determinando el propósito. Dice que todo eso sucedió para que se cumpliera Salmo 34:20. Lo que está diciendo el texto es que a Jesús no le quebraron sus huesos con el énfasis de que se cumpliera ese texto. Para que este mismo suceso certificara una vez más que ese que estaba en la cruz era el Mesías prometido. ¿Qué estaba sucediendo en Salmos capítulo 34, versículo 20? No sé si ustedes recuerdan, leyendo las Escrituras, voy a volver a hacer la pregunta que usualmente preguntamos. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos han leído los libros de Samuel? Muy bien. ¿Y cuántos recuerdan que hay un episodio donde David, huyendo de Saúl, es bastante particular esta historia, David se presenta delante de un rey llamado Aquis? Pero la particularidad de presentarse delante del rey Aquis es que se presenta haciéndose como un loco. ¿Qué tal eso? La capacidad actoral de David era bastante alta, lo reconocemos como rey, pero nunca como actor. Pero es que él estaba exponiendo su vida delante del rey, porque este rey Aquis no era más que el rey de los filisteos, enemigo del pueblo de Israel, al cual David batalló durante tanto tiempo. Así que la posibilidad de que fuera asesinado era total. No sé qué cara hizo David, no sé qué apariencia tenía, no sé qué ropa llevaba, pero Aquis no lo reconoció.
a pesar de que los siervos de Aquis lo delataron, diciendo en 1 Samuel 21:11, ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10? La respuesta de Aquis es, palabras más, palabras menos. Realmente no necesito un loco más. Y preservó su vida. Por lo cual el Salmo 34 declara que ni siquiera uno de sus huesos fueron quebrados. Es decir, que su integridad de parte de Dios fue completamente protegida en medio de esa situación tan compleja y tan desoladora. Pero ¿cómo se cumplió en el Señor Jesucristo? Entonces estamos leyendo y dice que por petición de los judíos, a causa de que la muerte del Señor Jesucristo fue un día viernes, ellos se acercaron a pedirles a los soldados que quebraran las piernas de los que, o quebraran los huesos o las piernas de los que estaban crucificados, para que se viniera una muerte mucho más prematura, una muerte por asfixia, para evitar recoger los cuerpos o evitar que los cuerpos estuvieran hasta el día sábado allí en la cruz. ¿Sí? Pero cuando se acercaron al Señor Jesucristo, se dieron cuenta que ya había muerto y, como dice la Escritura, lo verificaron a través del cruzar su lanza sobre su costado. Esto con el fin de ¿qué? De que se cumpliera, como ya lo habíamos dicho, el Salmo capítulo 34, versículo 20. Así que aunque el cuerpo del Señor Jesucristo fue maltratado, ¿sí?, y fue crucificado, fue a la sepultura en completa integridad. En completa integridad. ¿Sí? El Salmo 34 estaba diciendo que el sacrificio del Mesías sería así. Y no solamente estaba profetizando lo que iba a suceder con el Mesías, sino que era una promesa para el Mesías. Miramos la siguiente diapositiva. Salmo capítulo 38, versículo 11 dice, mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia. No sé si esto les ha pasado con respecto al Evangelio. ¿Sí? No solamente de los vecinos, sino de los parientes. Y exploramos el cumplimiento en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, en Mateo 26:56, cuando dice, pero todo esto ha sucedido, miren la palabra para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ahora, ¿qué sucede en el Salmo capítulo 38, versículo 11? Y si ustedes leen todo el Salmo 38, ¿cuántos han leído todos los salmos? Todos. Algunos dicen, llegué al 118 y salté al 120. El 119 es otro libro. ¿Sí? Es larguísimo. ¿Sí? Si hay algún hombre o mujer que se sepa, David que tiene tan buena memoria, se sabe todo el Salmo 119, es digno de ser arrebatado hoy mismo. ¿Sí? Y cuando exploramos ese Salmo 38, nos damos cuenta que David está expresando un profundo dolor. Pero el dolor que manifiesta en este salmo ya no es por causa ni de la persecución, no es por causa de sus enemigos, sino que David está hablando de una situación de pecado en la cual él incurrió y está padeciendo las consecuencias de su pecado. Evidentemente David, como cualquiera de nosotros, hemos caído lamentablemente en diversidad de situaciones anómalas. Pero el pecado más prominente de David, ¿cuál fue? Muy bien, ¿con quién? Con Betsabé. Pero que el adulterio con Betsabé produjo un segundo pecado en la misma situación. ¿De quién?
Magdis, certificada en Salmos. Y dice que por causa de ese pecado, todos hemos pecado. Y creo que nuestro pecado nos ha llevado a la misma experiencia de David, de sentirnos desolados y aún sentirnos abandonados. Aún sentirnos aislados y sentir que incluso nuestra comunión con Dios está tan rota que parece que no tiene la forma de ser restaurada. Y esa era la experiencia de David. Esa era la experiencia de David. Cuando él dice que siente que aún sus parientes mantienen una distancia. Y la raíz es ¿cuál? Su pecado. Pero en el caso del Señor Jesucristo sucede algo bastante interesante. Volvemos a leerlo cuando dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Lo abandonaron y huyeron. ¿Qué pasa en este momento? El Señor Jesucristo está a punto de ser capturado, ¿sí? Liderado, una turba liderada por Judas, el que se asumía que era uno de los 12 discípulos. Bueno, que lo era realmente, pero que no tenía una sincera lealtad o fidelidad al Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que los discípulos huyen y abandonan, entre comillas, al Señor Jesucristo. Pero esto que se conoce como abandono no fue más que la voluntad del Señor sobre ellos. De hecho, ellos no le abandonaron. El Señor Jesucristo intercedió por ellos para que ellos se fueran de ahí y estos captores, estos soldados, los dejarán libres. Pero además, el fin de esto es lo que dice Juan 18:9. De los que me diste, ninguno se perdió. Así que esto no fue un abandono, esta fue una idea del Señor Jesucristo. Porque ese presumible abandono tendría que buscar preservar la integridad de estos discípulos que serían los primeros evangelistas, los primeros que predicarían el evangelio en Samaria, en Judea y en las demás naciones. Ellos serían los testigos de Cristo, ellos no podían morir ahí en ese momento. Pero que mientras David experimentaba soledad por su pecado, el Señor Jesucristo experimentaba soledad por el pecado de otros. Estaba padeciendo injusticia de otros y estaba experimentando la cobardía de otros. Y digo la cobardía de otros porque el Señor los confronta diciéndoles: yo estuve tanto tiempo en el templo enseñando y allí no me capturaron. Esperaron a que fuera la noche, ¿sí? La hora de las tinieblas, que en palabras más, palabras menos le dijo: al final es la hora de ustedes. Salmo capítulo 41, versículo 9. Dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto ¿qué? La zancadilla. Juan capítulo 13, versículo 18 dice: no me refiero a todos vosotros, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. David en este caso se estaba refiriendo a un hombre que tiene un nombre tan moderno como decir David o Gustavo. Este hombre se llamaba Ahitofel. Espero que incluso lo esté acentuando bien, Ahitofel o Ahitofel. Así incircunciso se le puede llamar como sea. Y este hombre era quizás la persona más cercana del rey David. Era su consejero. De hecho, cuando nosotros exploramos 2 de Samuel capítulo 16, versículo 23, dice que este hombre era tan confiable que lo que él decía era casi para ellos palabra de Dios. Pero Ahitofel traicionó a David para unirse a Absalón y producir el destierro de David mismo como rey.
para que Absalón tomara el lugar que no le pertenecía, y convirtiéndose así ya no en el consejero de David, sino en el consejero de Absalón. En el caso del Señor Jesucristo, yo creo que ustedes pueden deducir fácilmente de quién estamos hablando. ¿Quién es? De Judas. Pero ¿qué sucede? Y algo muy interesante. Y es que el Señor Jesucristo hace una declaración cuando dice que el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Hay otra versión cuando dice que ha puesto o ha alzado contra mí el calcañar. El calcañar. Y cuando nosotros empezamos a explorar ese término o esa expresión calcañar dentro de las Escrituras, tenemos que ir hasta Génesis capítulo 3 versículo 15, algo que se conoce como el protoevangelio. ¿Qué significa ese protoevangelio? Y es la primera mención que hace las Escrituras acerca del evangelio, acerca de la necesidad de un Mesías que salvara a una humanidad completamente perdida. Y allí Dios mismo está hablando con la serpiente y le dice que la simiente o la descendencia de la serpiente heriría el calcañar de la simiente o de la descendencia de la mujer. Y eso se cumplió en Judas. En Génesis estaba hablando de lo que sucedería ahora en Juan, en la época de Jesús con Judas. Y esa herida en el calcañar, o ese alzar su calcañar en contra de él, estaba hablando de una sentencia, de una herida temporal sobre el descendiente de la mujer, que es Jesucristo. Pero profetiza diciendo también que la simiente de la mujer, Jesucristo mismo el Salvador, heriría la cabeza de la simiente de Satanás. Porque Jesucristo murió, pero nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Interesante esto. El Salmo capítulo 68, versículo 18, dice: cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos. Tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Y Efesios capítulo 4 versículos 8 al 10 dice: por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esto me pareció muy interesante ahora que lo vamos a explorar. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Esta semana con mi esposa escuchábamos a alguien que decía que cuando miramos la majestuosidad del firmamento, ese firmamento no es más que un reflejo de la hermosura del Señor. No es más que un destello de la gloria del Salvador. Un destello. No sé si quisiéramos ver cara a cara al Señor. Es imposible darle la espalda al Señor aquí en la tierra y esperar verlo en el cielo. Es imposible. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo entonces con el salmista? ¿Sí? Lo primero, hablando acerca del Mesías, mire qué interesante, ese Salmo 68 en la primera línea, dice que el salmista no solamente tendría señorío o gobierno o autoridad cuando lo llama Señor, sino que este Mesías también tendría divinidad llamándolo Dios. ¿Sí? Eso es relevante para la iglesia de Cristo, entender que su Salvador es Dios mismo. No es un Dios, es Dios. Es la imagen visible de Dios. En Jesucristo está contenida toda la sustancia, toda la gloria de la divinidad. Jesucristo es el Verbo hecho hombre, ¿sí?
Pero además dice que que es Señor y Dios, ascendió a las alturas llevando consigo ¿a quiénes? A los cautivos, que significa que derrotó a sus enemigos, pero que trajo libertad a los que estaban cautivos por causa de sus enemigos. ¿Sí? Pero también dice que tomaste tributo de los hombres aun de los rebeldes para establecer morada, que fue lo que sucedió con lo que sucedió con David cuando se recogían ofrendas para levantar el tabernáculo en el monte de Sión, tabernáculo donde estaría puesta como morada el altar del pacto que señalaría la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero cuando miramos Efesios capítulo 4, versículo 8 y 10, nos damos cuenta entonces que el Señor Jesucristo dice que ascendió a lo alto, pero para ascender a lo alto tuvo que descender. Lo que está diciendo es que ese Mesías del cual David estaba profetizando, ese Señor y Dios se encarnaría y sería como uno de nosotros en apariencia, en su imagen, ¿sí? Pero que no solamente la encarnación de Jesucristo sería real, sino su ascensión, su resurrección y posteriormente su ascensión. Pero que su ascensión, o mejor, su muerte, su resurrección, su glorificación, produciría libertad a todo aquel que esté bajo la esclavitud del pecado, pero que además otorgaría dones a los hombres. ¿Y cuáles son esos dones que Dios otorgaría a los hombres? Está en el versículo 11, que ustedes lo conocen. ¿Cuáles son esos dones? Apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, para el asentamiento de la obra de Dios y para la capacitación de los siervos de Dios en función del reino de los cielos. Así que los que Dios ha puesto como ministros y siervos son regalos de Dios para la iglesia y aún mismo para la tierra. Los que los hombres consideran que los que evangelizan son sus enemigos, son en el fondo su regalo. Son expresiones de la gracia de Dios. Y esa ascensión de los cielos, como ya lo decíamos ahora, esa ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, tenía el propósito además de asentar su gobierno sobre todo lo creado. Jesucristo no es solamente Rey de la tierra, Él es el Señor de todo el universo, absolutamente de todo. Tiene una capacidad eterna tan incomprensible para nosotros, que a cada estrella, que son muchísimas, a cada una le tiene un nombre. Y todos nuestros cabellos los tiene contados, todos. Absolutamente todos. Y exploramos esta penúltima diapositiva y algunos comentarios finales. Dice el Salmo 72:7, que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Alguien dirá, pero Isaías no está en el Nuevo Testamento. Se rompió el patrón. Sí y no, porque Isaías se conoce como el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y dice, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Aquí el salmista David no está hablando de sí. No está hablando de sí. De hecho es un salmo muy bonito porque es si se quiere, es una especie de carta o es una especie de una parte de un diario donde el salmista está haciendo una dedicatoria para su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? No, Absalón no era el incircunciso. Salomón, ¿sí? Pero ¿por qué tan negativos? También estaba Salomón. Y terminaron odiando tanto a Absalón que no, Salomón. Y en esta dedicatoria,
David ora al Señor diciendo: Señor, que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad. Esa prosperidad que no solamente vendría de la sabiduría que tendría Salomón para dirigir el reino, sino de la gracia que Dios le daría a Salomón con respecto a los reyes que también rodeaban su gobierno. Reyes que se acercaron a él para ver la majestuosidad de su reino y bendecirlo también. Bendecirlo con bienes materiales. Una sabiduría que produjo ¿qué? Justicia y que produjo paz bajo el gobierno de Salomón. ¿Sí? Salomón como heredero legítimo, no en el caso de Absalón, sino como heredero legítimo del reino que David dirigía para ese entonces. Pero que en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, en este caso el profeta Isaías está hablando del gobierno no de Salomón, sino del Mesías por venir y de las características de ese reino. Primero diciendo que este aparecería en un lugar llamado Galilea. Galilea, un reino o un lugar donde se caracterizaba por haber una cantidad amplia de paganismo, de paganos dentro de este reino, dentro de este lugar, dentro de esta región, y dice que en medio de esa gran oscuridad vendría gran luz, y esa gran luz sería un niño que vendría, que estaría por nacer. Que ese niño no solamente sería redentor, sino que poseería sobre sí la esencia de Dios. La esencia de Dios, y que a ese niño se le conocería como el unigénito de Dios, se le conocería como el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero que comparándolo con Salomón, en esto sí hay una característica similar, es que éste también heredaría el reino y el trono de David. Esta página, a través de lasescrituras.com, nos hace un comentario bastante interesante. Dice, los salmos reales, no está hablando de si fuera un salmo verdadero o falso, está hablando de realeza, de gobierno, ¿sí? Dice, los salmos reales exaltan a Cristo y se convierten en profecías veladas del gran Hijo de Dios y de su reino venidero. Cuando habla de profecías veladas, es que para ese entonces todo estaba girando en torno al rey David y no se tenía claro que muchas de estas situaciones que aparecían en los salmos estaban profetizando acerca de Jesucristo. Dice, a la luz del Nuevo Testamento se hace gradualmente más claro que Jesucristo no es simplemente aquel de quien hablan los salmos, sino también aquel que inspiró los salmos. ¿Sí? Jesucristo no es solamente el autor, sino el motivo. Más o menos una situación que sucede con el libro de Apocalipsis. Solo un comentario, eso sí se los voy a leer. Dice, las experiencias de David que resultaron en los escritos de los libros de los salmos nos recuerdan la fidelidad de Dios. Miren todo lo que David sufrió y lo que padeció en estos textos que estuvimos leyendo. Nos recuerdan la fidelidad de Dios, que tiene especial cuidado de su pueblo en toda circunstancia adversa, sea persecución, soledad y aún en medio de las consecuencias de nuestros pecados. Dios está dispuesto a auxiliarnos por su gran e inagotable misericordia. Escuchen, aún en medio del caos de las consecuencias de nuestro pecado, nuestro Salvador está dispuesto a darnos una oportunidad más. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor mismo nos va a levantar. Amén. Pero cuando miramos estos salmos cumplidos en el Señor Jesucristo, recordamos que la palabra de Dios es infalible. Cuando decimos que la palabra de Dios es infalible, estamos diciendo que sus promesas no fallan. No hay posibilidad de que el Señor se retracte de alguna de sus promesas o de que no las cumpla.
Y que asimismo, como Él prometió situaciones en el libro de Salmos acerca del Mesías, el Mesías vino, el Mesías vivió, el Mesías obedeció, el Mesías murió, pero el tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y asimismo esos salmos sugieren que ese que está gobernando sobre todas las cosas ha de regresar pronto por su pueblo. Si Él dijo que vendría, vino, y si Él dijo que volvería, volverá. Su palabra es nuestro apoyo para nosotros poder confiar en Dios. No confiamos en Dios según nuestro parecer o nuestra imaginación, sino según lo que las Escrituras dicen de Él mismo. Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo orando por los discípulos y por nosotros, decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y la reflexión deberían hacer de las mismas Escrituras, simplemente diciendo, y con esto terminamos: estudiáis, miren ese primer término, no leen, ¿dice qué? ¿Cómo? Las Escrituras, porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué debemos hacer con las Escrituras? ¿Y estudiarlas cómo? ¿Qué estamos haciendo cada domingo? ¿Qué hacemos en los discipulados? En los grupos de fe. Excelente, pastor, muchas gracias. En los grupos de fe, ¿qué hacemos? Entonces, cuando nos damos cuenta que el Señor no nos está dando un consejo, nos está dando una orden. No hay razón para que no nos congreguemos, no hay razón para que no vayamos a los grupos de fe, y no hay razón para que no nos discipulemos. Ninguna de nuestras mejores razones sobrepasan la orden del Salvador, porque cuando el Señor dijo que lo hiciéramos era porque teníamos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque las Escrituras son las que dan testimonio de Él, porque si no nos acercamos a las Escrituras, el mundo tiene otro testimonio, pero es en contra de Él. Es así de simple. ¿Qué testimonio queremos escuchar? No basta con leer. Necesitamos volver a la lectura constante, a la meditación permanente y al estudio diligente. Con el énfasis de conocer a nuestro Salvador desde Génesis a Apocalipsis, porque todas las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor. Y si nosotros queremos experimentar lo que Romanos 12:1 dice acerca de que es necesario que nuestra mente sea completamente transformada para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, necesitamos vivir en la palabra de Dios, y allí es donde tendremos comunión con el Señor. Y si no tenemos ese deseo por las Escrituras, tenemos un Dios al cual clamar y decirle: Señor, dame hambre y sed por tu palabra, porque no tengo deseo. ¿Nos ha pasado? A mí me ha pasado, y mucho. De no querer tener hoy relación con las Escrituras, no quiero leer, y mucho más si estamos en Levítico. Yo estoy en Levítico, en este momento. No quiero leer. No me interesa leer, no quiero saber absolutamente nada. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda. Ese Salmo 42, que de hecho se citaba en la primera canción. Que seamos como siervos que braman por corrientes de aguas. Señor, dame hambre, dame mucha sed por tu palabra. Yo quiero conocerte en el único lugar donde tú quieres que yo te conozca. Que su palabra, escuchen esto, que las Escrituras para nosotros sean como el Getsemaní de Jesucristo. Sean incluso como el Juan 17, es el lugar más profundo donde podemos tener relación con nuestro Dios. Allí conoceremos al Señor.